Hola a todos, bienvenidos. El día de hoy les voy a hablar acerca de algunos sucesos en la historia sociopolítica de Colombia. Para empezar, a contexto mundial, se habla de la influencia del pensamiento conservador, del pensamiento liberal y del pensamiento socialista al interior de la acción política y social del país. Para abarcar un poco más de este tema, les traigo algunos sucesos históricos sociopolíticos del país. Este suceso ocurrió el 9 de abril de 1948 cuando fue asesinado Jorge Eliezer Gaitán, quien era un escritor y un político colombiano. A raíz de esto se generó un conflicto con el gobierno conservador en Bogotá y en ciudades principales del país. La violencia que se vivía en este momento generó al menos 1.500 muertos y 20.000 heridos. El gobierno quería reequilibrar lo que estaba sucediendo a favor de los liberales. La persona quien le disparó al candidato presidencial fue asesinado por la multitud debido a la indignación y a la venganza que ellos tenían contra él. El caos de ahí en adelante se empezó a desatar y esto fue lo que se le conoce como el Bogotazo. A raíz de esto, otra de las reacciones que tenía la multitud fue querer tratar de tomar la Casa de Nariño y asesinar al presidente, que en ese entonces era Mariano Ospina Pérez. El 13 de junio de 1953, el general Rojas Pinilla tomó el poder, y esto gracias al golpe de Estado que generó Laureano Gómez. Él fue un militar, un ingeniero civil, político y presidente de Colombia. En este año Colombia experimentaba una crisis política y también por consecuencia de lo que había pasado el 9 de abril de 1948 por el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. El general Rojas Pinilla propuso lograr la reconstrucción económica de las zonas afectadas por la violencia. De hecho, algunos grupos guerrilleros liberales dejaron sus armas a un lado, pero no tuvo éxito con las guerrillas comunistas. El Frente Nacional ocurrió en 1958, pero todo fue ocurriendo 10 años después de la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, debido a que tanto partido político conservador como partido liberal estaban en constantes guerras, pero esto no fue considerado como una guerra civil. Bajo el mando de Gustavo Rojas Pinilla se realiza un pacto para alternar periodos de poder de cada partido político, tanto conservador como liberal, y también se genera una gran represión de cualquier ideología. Todo esto da origen a nuevos grupos guerrilleros como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que son conocidas como las FARC, en 1964, Ejército de Liberación Nacional, el ELN, en 1965, Movimiento 19 de Abril, M19, en 1973. La toma del Palacio de Justicia también se conoce como Operación Antonio Nariño. Fue un asalto el cual se efectuó el 6 de noviembre de 1985 por el M19. El M19 tuvo como rehenes a 350 personas, entre ellos magistrados, consejeros de Estado, servidores judiciales, empleados y visitantes que estaban en ese momento. Los hechos culminaron 28 horas después, o sea, el día 7 de noviembre de 1985, dejando así 55 muertos. Entre ellos 11 fueron magistrados y 10 fueron personas que se consideraban en ese momento como desaparecidas. La toma ha sido considerada como holocausto y masacre por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Constitución
Constitución Política de Colombia de 1991 fue por un movimiento de estudiantes y también político que propuso la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente para las elecciones de 1990, movimiento que surgió debido a la violencia que había en esa década en Colombia, pero también a base de esto hubieron desmovilizaciones como el M-19. Este movimiento también se conoció como la séptima papeleta, la cual consistía en las elecciones que iban a haber en 1990, introducir un nuevo papel que permitía a los colombianos votar si estaban de acuerdo o no con convocar una nueva Asamblea Nacional Constituyente que serviría como base para una nueva Constitución Política de Colombia.